de Occidente, certificado como primer respondiente de incidentes informáticos en manejo de evidencias digitales, certificado en auditoría interna ISO 27001. Agradezco por favor un fuerte aplauso para el ingeniero Juan Carlos. Quiero invitar también al ingeniero Iván Ocampo, es ingeniero electrónico de la Unidad de Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca, especialista en Administración de la Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada y Universidad San Buenaventura, especialista en Seguridad Informática de la Universidad Autónoma, hacker ético certificado, auditor ISO 27001-2003. Por favor, un fuerte aplauso. Y de igual manera quiero invitar al ingeniero Eduardo Osorio, experiencia en ciberseguridad, cofundador de la comunidad de seguridad informática EFORSEC, instructor de ciberdefensa activa, defensa pasiva para las Fuerzas Militares de Colombia, instructor de ciberdefensa para el Comando Conjunto Cibernético de Colombia, implementador e instructor de Security Information and Events Management para el Ministerio de Defensa de Colombia. Por favor, un fuerte aplauso. Ceci, todos tuyos. Bienvenidos, gracias por participar de este panel. La idea es empezar hablando un poquito de la realidad de Colombia, como para introducir el tema y después pasar a lo que es el panel interactivo. Así que primero a los participantes les propongo que a través de Twitter, yo tengo acá la cuenta, mi cuenta de Twitter con el hashtag ESETDEICO, y si tienen alguna pregunta, si quieren preguntar algo que quieran que les transmita a los panelistas, por favor pónganlo en el Twitter, yo lo voy a estar mirando, así pueden ustedes también participar y hacerle preguntas directamente a los panelistas. Y si no, levantan la mano. Tradicional. Bueno, entonces arrancamos un poco con este panel. La idea es que me cuenten un poco cómo está el tema de legislación en Colombia, si hay algún tipo de delito informático que ya esté tipificado, si hay algún tipo de legislación, normativa, como quieran empezar. Bueno, muchas gracias por la invitación, participar en este panel muy interesante sobre la legislación colombiana sobre los delitos informáticos. Pues verdaderamente existe una ley que era 1273 del 5 de enero del 2009, donde contemplan 9 artículos fundamentales que no son los esenciales, porque hoy en día la criminalidad informática viene utilizando muchos medios tecnológicos. En ese entonces, cuando salió la ley, podíamos observar que existía solamente el celular Nokia 1120, ¿cierto? No sabíamos hacia dónde iba la tecnología. Hoy en día, pues ya tenemos un iPhone con mucho volumen de información y estamos cortos con la ley, pero nosotros como gobierno venimos trabajando en mesas de trabajo para mejorar esa ley. En este momento, dentro de la Fiscalía General de la Nación, un grupo de delitos informáticos del CTI se viene trabajando con una ley de la cibercriminalidad, porque hoy en día hemos visto que en Colombia la cibercriminalidad no está ganando la batalla, es más rentable que el narcotráfico. Entonces, estamos trabajando fuertemente en ese tema. Tenemos una ley, con eso estamos llevando a delincuentes informáticos a la cárcel. Bajo eso también trabajamos con leyes como la 527, la 1581, que contempla y nos ayuda a tipificar un delito completo para llevar a estos delincuentes a la cárcel. Bueno, perfecto, buenísimo. Con respecto un poco a un aspecto un poco más técnico, una pregunta por ahí más para Iván o para Edward, ¿cuál es la diferencia entre un delito informático y un incidente informático? Buenos días. La gran diferencia ahí, básicamente, es que un incidente es cualquier anomalía que se presente dentro de la normal operación o el desarrollo de las actividades en el tema informático. El delito, ¿cuándo se presenta? Cuando alguien con intención afecta esa confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información. Básicamente, esa considero es la gran diferencia. No sé si de pronto perdón, Eduardo, para agregar. Perfecto. Digamos que un básico ejemplo puede ser, por ejemplo, un tema de suplantación de identidad, ¿cierto? Entonces, de pronto, si alguien sufre un tema de suplantación de identidad, hasta ahí viene siendo un incidente. Pero cuando ya ese tema de suplantación de identidad genera algo como un robo, una estafa,
que te haces pasar por esa persona y vas a generar convenios, vas a ganar dinero, ya ahí ya estás incurriendo en un delito informático. Entonces básicamente se anda haciendo como la diferencia entre un incidente y un delito informático. Aparte pues, de que el incidente siempre va a partir desde un evento de seguridad. Bueno, hoy en día las grandes empresas tienen muchos incidentes diarios y pues de una u otra forma nos consultan y que es un delito informático. Ojo, no todo incidente informático es un delito informático. Hay que tener en cuenta eso muy claro. Por eso hoy en día en sus grandes empresas deben tener un equipo de respuesta a incidentes y los técnicos son los que van a determinar con la parte jurídica, con sus abogados, si contempla ese incidente un delito informático, para que puedan ustedes obtener o recolectar la evidencia digital para que lleven un caso o para que la fiscalía comience a trabajar en esos incidentes. ¿Sí? Entonces, para que tener en cuenta eso. ¿Y cuáles son los delitos que están tipificados en Colombia? Los delitos informáticos que están tipificados en Colombia, como para que también los participantes sepan cuáles son los incidentes que pueden incurrir en un delito o de qué manera pueden, o sea, cuáles son las cosas que sí pueden denunciar como un delito. Bueno, un delito, hoy en día uno de los delitos que se está incrementando, estoy hablando de la estadística del Valle del Cauca, en el 2017 tuvimos 1960 denuncias por delitos informáticos. En este año, que llevamos 5 meses, llevamos 1200. Impresionante. Verdaderamente hoy en día los delitos que se ven más son los hurtos por medios informáticos y transferencias no consentidas. Por eso nosotros hoy en día tenemos un grupo de choque que verdaderamente la planta de ingenieros del grupo de delitos informáticos de la seccional Valle, pues verdaderamente ya son de 15 ingenieros. Si ustedes conocen las estadísticas, Colombia es el segundo país mundial, sí, Latinoamérica, de fraudes. Cali es el primer ciudad de Colombia en fraudes electrónicos. Aquí han robado más de 18 alcaldías, las empresas muchas, privadas, públicas. Entonces el delito informático en Colombia se ha incrementado mucho, bastante. ¿Y qué tiene que hacer una empresa cuando detecta que un incidente informático se ha convertido en un delito? ¿Qué tiene que hacer para poder denunciar ese delito? ¿Qué necesita? Tanto desde lo legal como desde lo técnico, ¿no? Bueno, lo más importante legal es que hoy en día las empresas deben tener un equipo de respuesta a incidentes, porque si hay un incidente informático y sabemos que hay un delito informático y no manipulamos bien la evidencia, verdaderamente se nos pierde todo. Sabemos que cuando hay un medio tecnológico siempre va a haber una huella digital, y eso es lo que hacen los expertos, los peritos informáticos y los especialistas. Siempre llevan esa huella digital. Entonces sí tenemos que tener unos conceptos básicos de cómo recolectar la evidencia digital, cómo acordonar el caso, la escena del crimen, cómo la podemos determinar nosotros. Entonces, para que podamos nosotros llegar, sabemos que no podemos llegar en el mismo momento, pero hoy en día hay muchas facilidades de cómo denunciar para que el grupo de delitos informáticos que trabajan 7x24 disponibles lleguen al lugar de los hechos y recolecten la evidencia. Pero lo importante es conservar la evidencia para tener un éxito en sus investigaciones. Y a nivel un poco más técnico, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que hacer el técnico que detectó el incidente o de qué manera debería de actuar? Digamos que, bueno, para las empresas que no cuentan con su grupo de respuesta a incidentes, también pues acá en Colombia está lo que es el call center, ¿no? Es la entidad pues que nos ayuda obviamente a enfrentar o a identificar, a poder clasificar como tal los incidentes, y pues digamos que esta misma organización lo que hace es redirigir si el incidente ya se convirtió en un delito o si el incidente debe ser atendido por una entidad como tal del Estado que se encargue de ese tema. El mismo call center lo que hace es redirigir estos incidentes. Por la misma página del call center pueden hacer obviamente pues el reporte y ya ellos le darán pues el debido proceso. Desde el tema técnico es importante obviamente no ir a manipular la información sin antes haber realizado una copia como tal de todo el ambiente en donde se generó como tal el delito, esclarecer hasta dónde pudieron llegar sin ir a alterar la información, básicamente. De pronto también para agregar es el escenario donde las organizaciones hoy en día ni siquiera se dan cuenta que son víctimas de un incidente, o lo ven y no saben ni siquiera identificar. Sí, o se enteran meses después. Exactamente, entonces de alguna manera la desventaja de que se trabaje con este intangible es lo que también ha generado esa gran brecha, y como decía Juan,
el tema de que se haya incrementado tanto el tema de estos delitos. Adicionalmente, pues sí, como dice Juan, la normativa existente actual pues está un poquito desfasada de la realidad tecnológica, y fuera de eso también la cultura al interior de las organizaciones, no nos digamos culturas, el tema tecnológico todavía nos ven a la parte de TI como conécteme a internet, es un gasto, póngame a funcionar el computador y se acabó. Pero digamos que las empresas no se han dado cuenta que sobre estos equipos tecnológicos es que estamos depositando ese activo o principal activo de la organización como la información. Bien, muy bien. Bueno, muy interesante. La verdad que me gustó esta apertura. Vamos a empezar con el panel de debate. La idea es que ustedes también como público puedan participar. Así que vamos a hacer primero una pequeña prueba para que todos puedan usar la aplicación. Los voy a invitar desde el celular a acceder a este link. Van a encontrar una pregunta. La idea es que la puedan responder, así vamos viendo cómo funciona este tema del panel interactivo. Ahora volvemos con ustedes enseguida. Entonces, ingresen este link y la idea es que respondan a la pregunta de si pueden identificar a la letra G dentro de las opciones que van a aparecer. Abajo tienen el link, es ESET-LA/SD test. Este es simplemente para hacer la prueba. ¿Pudieron acceder? Vamos a ir viendo, a ver. Hasta ahora. ¿Alguien votó? ¿No votó? ¿Todavía no votó nadie? La idea es que voten cuál de estas letras creen ustedes que es la letra G correcta de nuestro abecedario y no es algún otro carácter como gráfico en algún otro idioma. ¿Alguien votó ya? ¿No? Ahí están, ya están votando, miren. Bueno, así es como funciona un poco el panel. La idea es que a medida que ustedes puedan ir votando y eligiendo la respuesta, acá atrás vamos a ir viendo qué es lo que ustedes piensan. La idea es que los panelistas no lo vean esto hasta que terminemos con la pregunta para ver si lo que ustedes van diciendo va modificando un poco las opiniones de la gente. Esto se mueve en tiempo real. Alguien cambia de opinión, yo les voy a ir cantando un poquito qué es lo que ocurre. Bueno, ¿se entendió entonces la dinámica? Vamos a pasar entonces al panel. Recuerden nuestro link y recuerden nuestro hashtag ESET-DEICO para ir reproduciendo en redes todo lo que está pasando. También si tienen alguna duda o alguna consulta para el panel, yo voy a estar chequeando en Twitter. Y este es finalmente el link para poder acceder a las preguntas, a las mismas preguntas que vamos a estar haciendo a los panelistas, que ustedes puedan votar desde sus celulares y elegir la opción que en cada caso ustedes creen que sería la correcta o que sería lo que ustedes quisieran. Son situaciones hipotéticas las que vamos a estar hablando. Así que, bueno, no es que hay una opción que sea la única correcta, sino que, bueno, depende un poco también de la situación, del contexto y de la realidad de cada uno. Y está bueno y es muy enriquecedor tener también los tres aspectos, ¿no? Desde el lado legal, desde el lado técnico y desde el lado empresarial, a ver si por ahí coinciden o no en las diferentes respuestas. Bueno, ¿pudieron todos entrar a este link? ¿Sí? Bien. Vamos entonces con la primera pregunta. Y esta pregunta dice, bueno, como parte del análisis de una posible fuga de información, se llega a identificar que un empleado puede estar involucrado en el incidente, pero usando un dispositivo personal conectado a la red de la empresa, es decir, no utilizó un dispositivo de la empresa, sino un dispositivo propio que lo conectó, digamos, a la red Wi-Fi de la empresa. Y a partir de esto, pudo haber provocado una fuga de información. ¿Cuál creen ustedes que es la opción que deberían de tomar para probar que el empleado está realmente involucrado en este incidente? La primera opción es pedirle el dispositivo, recuerden que es un dispositivo personal, al empleado para ser analizado, esperar que este usuario se esté conectando a la red de la empresa para ver qué tipo de información está consumiendo y analizar cuál es el tráfico que está enviando, o por último, instalar de forma anónima un software de monitoreo en la PC del empleado para buscar pruebas. Así le doy lugar al panel, ustedes pueden ir votando, enseguida vamos a ir viendo cómo vienen las respuestas, pero ¿qué creen ustedes, panelistas, que pasaría en este caso? Ok, interesante. Hoy en día pues sucede mucho en las empresas, ¿no? Hoy en día tenemos los empleados de nuestras empresas y hoy en día en los computadores de nuestras empresas guardamos información personal, ¿sí? Y las empresas creen que esa información es de la empresa. La información personal es personal
información de la empresa es de la empresa. Hay que tener bien claro eso, y eso lo dice la Ley de Protección de Datos y algunos controles que se debe tener. En este caso especial de la pregunta, es primero que todo tenemos que mirar y analizar es el elemento, el dispositivo, ¿sí? Hacer un análisis forense y mirar qué es lo que venía obteniendo información, si es información privilegiada, sensible, confidencial. Y allí determinaríamos ya con el departamento jurídico de la compañía si es un incidente o están cometiendo una conducta punible de la ley de 1273 de delitos informáticos. Bueno, de pronto dentro de las opciones que se plantearon, yo iría un poco antes a otra. Primero, saber o identificar si dentro de la organización contamos con políticas de BLOD. Si de alguna manera esa persona cuenta con algún tipo de acuerdo de confidencialidad, o cuál es ese vínculo que tiene con la organización con el que hemos pactado precisamente para el tratamiento de esa información. De pronto que yo creo que ese sería el primer nivel de atención, y ya posteriormente creería que pero para mí lo más importante es identificar cuáles fueron las condiciones con las que nosotros pactamos con el empleado para el manejo de la información de la organización. Bueno, con lo que acaba de decir el ingeniero Orián, digamos que sí es revisar las políticas, pues recordar que cada persona que lleva un dispositivo personal pues debe hacerse cargo como tal de la seguridad del dispositivo, digamos tanto de la empresa, pues cuando esté dentro de la organización. Y en cuanto a las respuestas que plantean ahí, me iría un poco más por la C, teniendo mucho antes implementado todo el tema de las políticas de seguridad de los dispositivos que se ingresan a la compañía. ¿Por qué con la C? Porque pues digamos que es el tema menos intrusivo para asegurar de que no se le va a violar la privacidad como tal de la información que está dentro del dispositivo, ya sean fotos que puedan ser privadas o contraseñas, etc. Entonces me iría más por la C. Vamos a ver qué opinan nuestros asistentes. Bueno, la mayoría de la gente esperaría agarrarlo infraganti, ¿no? Digamos, monitorear la red para ver qué es lo que está haciendo este empleado. ¿Qué pasa desde lo legal en este aspecto? En lo que tiene que ver con analizar o ver qué es lo que está haciendo esta persona, o analizar su tráfico, esto es legal, no es legal, se podría hacer, no se podría hacer, ¿qué piensas? Bueno, eso es bien complejo, ¿no? Primero que todo... Perdón, voy aclarando que ya tenemos algunos desertores que se están yendo por la respuesta de Edward, porque van viendo que va subiendo, no sé. Esto es lo divertido del panel. Bueno. Lo interesante hay que tener en cuenta, ¿no? Las evidencias digitales son muy fáciles de destruirse. Y si identificamos un incidente, identificamos la prueba, hay que cogerla de una, porque si no, se puede borrar la evidencia. Y no tenemos caso, primero que todo. Hay que tener en cuenta eso. Si es legal o no legal, o sea, verdaderamente hay que mirar si el dispositivo que tiene es de la empresa o es personal, ¿sí? Si es personal, es bien complejo, ¿no? Yo creo que ninguno va a decir, Pepito Pérez, me haces el favor y me entregas el dispositivo. ¿Con qué criterio jurídico podemos nosotros citar eso? No. Si no hay una prueba contundente para poder obtener eso, ¿sí? Entonces es bien complejo. Entonces pues ya entraríamos ya a jugar otros aspectos legales con el departamento jurídico, a ver. Y si tenemos la prueba contundente, pues hay una denuncia, y con la denuncia sí una autoridad se puede obtener la prueba del celular de él personalmente para ser analizado. ¿Ok? Es muy interesante porque acabas de decir eso y la cantidad de respuestas abajo. Bueno, pasamos entonces a la siguiente pregunta. Entonces esto es, a ver, tenemos, voy a verla acá, perdón. Bueno, luego de un incidente de seguridad en el cual se vieron comprometidos los servidores web de la empresa, los analistas se dan cuenta que los servidores fueron usados para alojar malware, llegando a propagarlo a otros usuarios. ¿Qué harían ustedes frente a esta situación? En primera instancia, dar aviso a las autoridades para que se investigue el tema, borrar el contenido del servidor y aplicar las actualizaciones y correcciones para que no vuelva a ocurrir, o finalmente identificar cómo se pudo presentar el ataque para recolectar información que pueda servir para una investigación y prevenir futuros incidentes. Es lo que hay ustedes. Con respecto a las soluciones que hay acá, digamos que la más oportuna sería
hacer, que es identificar, para poder hacer, digamos, todo el procedimiento, pero digamos que me llama más como por primero realizar una copia del escenario para inmediatamente corregir los problemas que puedan estar afectando a mis usuarios, para evitar de que este problema, digamos, les siga ocasionando, ya sea de lo que estabas hablando, por ejemplo, ahora con el tema del CoinHack, de Bitcoins y todo esto. Pues, punto aparte es que hace poco se viene presentando ese tema. No soy ni, o sea, no voy en contra ni a favor de ese tema de política, pero no de los centros democráticos. La página del Centro Democrático, por ejemplo, tiene una vulnerabilidad en Drupal, la tenía hasta la semana pasada que la reportaron, y se estaban aprovechando para minar bitcoins por medio de la página del Centro Democrático. No se daban cuenta y se hicieron los respectivos procedimientos para reportarlo, bajaron el JavaScript que estaba ahí, pero a los 2 días volvían y lo subían. O sea, solamente lo que hicieron fue que les dijeron en dónde estaba el problema, o sea, en dónde estaba lo que estaba afectando a los usuarios, pero no tenían el personal capacitado para identificar cómo hicieron para ingresar a los servidores, para modificar la página y para poder generar este tipo de ataque. Entonces, es recomendable tener, como dice Juan Carlos, esos equipos de respuesta a incidentes para poder analizar el origen del ataque que ocasionó. Entonces, digamos que en este caso sí me iría obviamente por la respuesta C. Bueno, de pronto ahí sí me dejan entre la A y la C, porque tenemos para la parte C tendría que tener un personal calificado para poder recolectar de alguna manera, darle tratamiento a ese incidente y recolectar esa evidencia de alguna manera. El paso lógico posterior es la denuncia. Entonces, si la empresa no cuenta con esos recursos, pues lógicamente yo tendría que acudir a una entidad como la que mencionaba y reportar el incidente para solicitar su apoyo. De lo contrario, pues, lógicamente el primer paso sería la C. Bueno, aquí sería primero la A, ¿sí? Verdaderamente, pues si hay un ataque de eso, pues tenemos que tener un grupo de respuesta a incidentes para que no se propague, de una que llegue a las autoridades para que conserva la trazabilidad y recolectar la evidencia y el daño informático que viene haciendo. Porque si hacemos caso omiso y dejamos que eso te transcurra, van a tener problemas ustedes con las guías, ¿sí? Y después ustedes tienen que reportar eso, cuál fue el daño. Entonces, pues el daño jurídico o antijurídico va a ser más grave que otro. Entonces, primero denunciar. Bueno, vamos a ver qué dice nuestro público. En principio, lo primero que harían todos es identificar, y me llama esto mucho la atención y acá quiero profundizar un poco. Hay muy pocos que darían aviso a las autoridades. Entonces voy a aprovechar esto para hacerles 2 preguntas. Por un lado, para que trates de convencer a nuestro público de que baje un poco esa barra en la C y suba un poquito la de la A. Pero por otro lado, para pensar en lo que es, ya está muy linda la teoría, pero para pensar en lo que es la realidad, ¿no? ¿Qué hace realmente más desde el lado empresarial? ¿Qué hace una empresa cuando detecta que tiene malware o, digamos, pornografía infantil o está cometiendo algún tipo de delito con sus servidores, pero no algo que ellos hayan hecho, sino que los infectaron y eso está ahí? ¿Realmente ustedes creen que lo denuncian o lo meten un poco abajo de la alfombra? Bueno, las 2 preguntas, ¿no? Por un lado, Ok, yo pues, la experiencia mía, yo creo que la gente hoy en día la pereza denunciar, sí, por muchas razones. Hay que hacer una cosa, que vea, pero hoy en día la Fiscalía General de la Nación ha fortalecido mucho los medios y los canales para poder denunciar. Tenemos un portal web que se llama Denunciar. Ustedes denuncian el delito, de una nos llega, si es aquí en Cali, nos llega a mi grupo o a mi teléfono que tengo de una, hay un incidente informático, de una se manda el grupo, o si no, pues se pueden dirigir a la URI. Aquí tenemos la URI, aquí en Cali hay 6 puntos de los Calis donde podemos denunciar esos incidentes informáticos. Sí, yo sé que la gente a veces dice, no, que voy a ir, eso es un trámite, no. Tenemos fiscales expertos en el tema y yo se los puedo decir a la comunidad de Cauca que la mejor unidad de delitos informáticos de la Fiscalía se encuentra aquí en Cali. Tenemos un laboratorio móvil donde desplegamos todo el grupo y hacemos en el lugar de los hechos la recolección de evidencia y el procesamiento de la información y el análisis. ¿Sí? Entonces es algo que verdaderamente está fortaleciendo mucho el Valle del Cauca por todos los incidentes que hay, y pues alguna cosa que nos vamos a colaborar con mucho gusto. Nuestros laboratorios están dispuestos, también allí pueden denunciar.
nosotros trabajamos muy de la mano con el sector financiero. Hoy en día, no sé si hay gente del sector financiero que me conoce bastante, si hay un incidente informático, de una, ellos llaman y de una comenzamos a procesar esa información. ¿Sí? Entonces, chévere, interesante también con el gremio empresarial, con las academias, también tenemos buena relación y poder hacer trabajo conjunto y agilizar todo este procedimiento de todo este tipo de evidencias. Aprovecho tu intervención para hacer una pregunta. ¿Qué tiempo toman desde que se reporta el caso y se denuncia hasta que se involucran las personas? ¿Cuál es el tiempo promedio de solución de un caso? Listo, si tú lo denuncias por la página de denunciar, ahí te piden unos datos, te confrontan tu identidad, te van a verificar si es Pepito Pérez, verifican el tipo de delito, se adjunta alguna información, me llega a mí, si es aquí en Cali, me llega faltando que 20 minutos, 25, con un radicado, con un SPOA, a usted le llega un correo y le dice su denuncia es 76, termina en 4, de una me llega a mí, ya viene con un fiscal asignado a delitos informáticos. En este momento tenemos un fiscal especializado y 2 fiscales locales para llegar. Entonces ya el fiscal me está mandando la orden, cuál es el procedimiento que tengo que realizar. Y yo con la orden mando al grupo que esté disponible al lugar de los hechos. ¿Sí? O si no, hay gente que tiene mis teléfonos de las oficinas donde llaman para conservar la evidencia y vamos hablando para que por favor nadie vaya a alterar la evidencia, la escena del crimen, por favor le vamos indicando hasta que llegue el grupo de respuesta a incidentes de la Fiscalía. Pero según su experiencia, la investigación del incidente hasta que encuentran los culpables, o sea, hace algo, ¿cuánto dura? ¿Una semana, un mes, un año? Depende, no, ojo, depende. ¿Sí? Eso depende del rastro que deje, ¿sí? Depende del material probatorio que nosotros podamos obtener en un caso o en un delito informático, porque hoy en día nosotros tenemos que llevar materiales probatorios. En estos delitos informáticos no es que yo me di cuenta que usted entró a un correo, no, lo tenemos que comprobar técnicamente y el perito tiene que dar el estrado a comprobarlo y a sustentarlo. Entonces, no te puedo decir, hay casos que lo hemos sacado en 8 días, 15, 2, 4 meses, 5 meses, ¿sí? Pero lo hemos sacado. Y bueno, por último, para cerrar esta pregunta, ¿qué pasa con lo que preguntaba antes? El tema de qué hacen las empresas cuando tienen este tipo de incidentes, realmente denuncian, responden. Lo que pasa es que ahí es donde entran estas zonas grises. La zona gris es la afectación de imagen. No es sencillo para una organización decir, mire, me acaban de hackear o en mi portal web acaba de alojarse imágenes de niños, de menores, etcétera, etcétera, lo que pueda dar. Y de alguna manera, pues eso también como que frena un poco esa reacción de la empresa de ir a denunciar. De igual manera también es la cultura nuestra que nosotros no identificamos fácilmente que todos estamos expuestos a ser víctimas de un ataque de este tipo y de pronto tenderíamos mucho a estigmatizar a aquella empresa o a señalarla en caso de que ella misma reportase que fue vulnerada. Bien. Bueno, nos estamos quedando un poquito cortos de tiempo. Si hacemos una respuesta concisa, hacemos una más, cortita, y ya cerramos el panel. Y desde atrás me lo autorizan, sí, perfecto. Pasamos a la última entonces, que es la siguiente situación. Dentro de la PC de un empleado de la empresa se encuentra una muestra de malware que está siendo enviado, que está enviando información sensible a una máquina fuera de la empresa. Como parte del análisis se logra identificar el servidor de destino al cual está yendo esta información robada, el cual pertenece a otra pequeña empresa que claramente está robando la información de esta gran empresa. ¿Cómo continuarían acá la investigación? Por un lado, escanean el servidor donde parece que está la información robada para determinar de qué manera el atacante logró comprometerlo, una especie de pentesting al servidor o a la máquina del atacante. Por otro lado, tratan de acceder al servidor para borrar la información de la empresa, es decir, que esta persona no pueda utilizar los datos robados. O por último, reportan el incidente al administrador del servidor para que corrija la situación. Pues aquí yo creo que la respuesta es más que obvia y sería la C. No nos digamos mentira, todos los que formamos parte del departamento técnico como tal en análisis de seguridad o todo el tema que tiene que ver con la seguridad,
siempre vamos a ver la IP del servidor y vamos a tratar de realizar un escaneo básico para ver de pronto qué puertos tiene abierto, qué servicios se están prestando, qué servicios son públicos, a cuáles se pueden acceder, etcétera, etcétera. Pero el paso correcto sería obviamente la serie, es reportarlo de las autoridades para que ellos puedan hacer todo el análisis correspondiente. Sí, Voy a ir mostrando mientras que va opinando. ok. Sí, Que va opinando nuestro público. estoy de acuerdo con la respuesta del compañero el ingeniero. Cuando hay estos tipos de malware, pues hoy en día contamos con herramientas de HVGARI donde me permite hacer una trazabilidad, ¿sí?, del malware, de dónde viene, la dirección IP, hacia dónde va dirigido. Entonces lo más importante es que en esos casos, por favor, no le metamos manos a la evidencia o al ordenador, ¿sí?, o al servidor, porque son herramientas donde nosotros obtenemos en caliente esa evidencia y la colocamos en la herramienta de HVGARI y nos hace una trazabilidad totalmente con el módulo y podemos identificar la IP original, dónde está llevando la información y cómo está apoderándose el servidor. Entonces lo más importante es conservar. En muchas ocasiones hemos llegado, pero el computador lo había apagado, o sea, se nos complica más la labor investigativa para poder llegar al origen de esas personas. Y desde el lado de las empresas, ¿qué pasa? O alguna otra opción que por ahí no está, pero realmente pasa esto de querer borrar la información que se fue, tratar de investigar por cuenta propia quién es el que está robando la información, o va más por el lado de denunciar el incidente, pedir ayuda a los expertos. Depende de la cultura de la organización. O sea, si realmente no hay una conciencia sobre el trasfondo de ellos, lo lógico, no digamos mentiras, vamos a tratar de borrar, tratamos de eliminar, pero el deber es lógicamente de reportar el incidente y de alguna manera pues dar el tratamiento debido, recolectando la información y tratando de recolectarla de manera que se conserve la cadena. Bueno, lograron convencer a varios porque he visto que los que iban a escanear a ver dónde estaba la información, de a poquito fueron a reportar y a buscar ayuda más especializada, así que bueno, le agradezco muchísimo al panel por la participación, por esta información, espero que todos hayan aprendido un poco.